Hola, un saludo al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. En este vídeo vamos a abordar el tema de la evaluación educativa. Para empezar, podríamos definir el concepto de evaluación como un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo del alumnado y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de la acción educadora a las necesidades y logros detectados en el alumnado en su proceso de aprendizaje. En esta definición quedan patentes los principios básicos de la evaluación, que serían tres, a saber, el principio de continuidad, que hace referencia a la necesidad de entender la evaluación como un proceso en el que podremos distinguir momentos diferentes, que serían los de inicio, desarrollo y final, el principio de sistematicidad, que alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de acuerdo a un plan previamente trazado, que se deberá llevar a cabo con rigor, y finalmente el principio de flexibilidad, que se relaciona con la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador y siempre en función de los objetivos previstos, diversidad de técnicas e instrumentos de registro. La evaluación, en el campo de las ciencias sociales, en particular y en general en el ámbito educativo, debe de tener además un carácter formativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la evaluación ha de ser una actividad a través de la cual se aprenda y se obtenga información acerca de cómo mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza. Así, a la hora de hablar de evaluación, cabría responder a cuatro preguntas. La primera pregunta sería ¿qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? Y finalmente, ¿quién ha de llevar a cabo esa evaluación? En relación a la primera pregunta, al qué evaluar, en el caso de la educación, esta viene ya respondida por la propia legislación, pues en la actual LOMCE tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje son los elementos básicos para el desarrollo de los procesos de evaluación. Se trata de indicadores de los logros que el alumnado debe de haber obtenido al término de un proceso puntual o etapa, el tipo de aprendizaje y el grado o nivel de exigencia. Además, permiten realizar la evaluación de los objetivos didácticos y la adquisición de las competencias. La siguiente pregunta sería ¿cuándo evaluar? Y a la hora de hablar de los momentos de evaluación y retomando la idea de que esta debe ser continua, encontramos tres momentos. Al inicio de la unidad didáctica, que se llevaría a cabo una evaluación inicial o diagnóstica con el fin de conocer el nivel o los conocimientos previos que tiene el alumnado con respecto al tema, una evaluación procesual que se lleva a cabo durante el desarrollo de la unidad didáctica con el fin de valorar el progreso que sigue el alumnado en relación a un determinado concepto, procedimiento o actitud, y al término de la unidad didáctica llevar a cabo una evaluación sumativa o final con la intención de determinar el grado de dominio del alumnado con respecto a un elemento curricular. La tercera cuestión estaría relacionada con el cómo evaluar. La respuesta vendría dada por los medios a través de los cuales se obtiene la información. Para ello hay que hacer uso de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación de los cuales disponen los docentes. Cabe diferenciar aquí entre técnicas e instrumentos, pues no son lo mismo. Las primeras permiten responder a la pregunta de cómo se va a evaluar, pues son los procedimientos por los que se llevará a cabo la evaluación. Por su parte, los instrumentos aclaran el enigma de con qué se va a evaluar, ya que es el objeto o soporte físico a través del cual se obtiene la información. De este modo, por ejemplo, el uso de la técnica de observación puede llevarse a cabo mediante un diario de clase, listas de cotejo, escalas de observación, etc. La técnica de analizar producciones escritas de los alumnos se traduce en la corrección de sus cuadernos de clase, sus trabajos individuales o escritos, etc. De este modo, en la evaluación podemos hablar de técnicas de observación, medición, autoevaluación y coevaluación, mientras los instrumentos de los cuales se dispone son mucho más amplios. Se pueden utilizar charlas, cuadernos de clase, cuestionarios, debates, entrevistas, trabajos, pruebas orales, escritas, portafolios, etc. Ante el variado abanico de instrumentos de los cuales dispone el docente, el dilema que se ha de resolver es el de su adecuada selección y organización. El diseño del proceso de evaluación exige la combinación de instrumentos diversos para obtener una cobertura adecuada. A la hora de abordar los instrumentos de evaluación merece la pena resaltar los dos que en los últimos tiempos están teniendo más protagonismo, a saber, las rúbricas y el portafolio. Las rúbricas son unas guías de puntuación que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea, en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumnado, valorar su ejecución y facilitar la retroalimentación. Disponemos de dos tipos de rúbricas,
una rúbrica global y una rúbrica analítica. Por su parte, un portafolio no es más que el trabajo documental y secuenciado de cada una de las evidencias de aprendizaje de cada alumna y alumno. Al terminar la secuencia didáctica, cada alumno puede presentar un documento que evidencia todo lo que ha aprendido y las reflexiones que estos aprendizajes le han producido. La última pregunta está relacionada con el quién evalúa. Aunque tradicionalmente este papel haya caído en exclusiva sobre los docentes, quienes evaluaban el aprendizaje de su alumnado, una concepción más actualizada de la evaluación exige que los discentes también participen en el proceso evaluador mediante la coevaluación de sus compañeros, autoevaluar sus propios aprendizajes e incluso evaluar la práctica docente, aspecto que recoge también la legislación vigente y que ha de servir al profesorado como un medio para valorar su propuesta didáctica en el aula y mejorar las carencias halladas. Con todo ello, debemos de ser conscientes del papel central que ocupa la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como hemos dicho, desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del mencionado proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de estar integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. Por todo ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afectan no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también, como hemos mencionado ya, a los procesos de enseñanza y a los propios proyectos curriculares. Y todo esto es lo que teníamos que contaros. Muchas gracias por vuestra atención.